ya estamos en Facebook. Voy a presentarla, por favor, perdón. Alejandra Serrano Rodríguez, Hola. invitada de ¿Qué hay en la nevera? Una investigadora, gestora, crítica teatral y A veces dramaturga. dramaturga, sí, también. Está con nosotros también Eduardo Vidaurrieta. Eduardo Vidaurreta. Vidaurreta, sí, perdón. José Luis Pérez López. Un gran amigo desde hace muchos años, de la secundaria literalmente, y que pues todos ellos son personajes muy interesantes en el mundo pues de lo que ocurre en el espectáculo de alguna manera, porque bueno, Alejandra es investigadora del CITRU, Centro de Investigación teatral. Teatral, pero es como muy Rodolfo largo. Sigli. Rodolfo, sí. Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Teatral Rodolfo Sigli del IMBAL. Del Imbal, sí. Y Eduardo viene de una familia que sin esa familia no hubiera sido posible todo lo que estamos haciendo ahorita, prácticamente, que tiene que ver con la venta de artefactos electrónicos y de bulbos antes, ¿no? Y de un montón de cositas que pues, se traducen en televisión, finalmente, ¿no? En radio, en aparatos, en eso. Y José Luis es un ingeniero de sonido que todo el mundo conoce a Juan Gabriel, todo el mundo conoce a Nacha Pop, todo el mundo conoce pues a un montón de músicos El rock en tu idioma. del rock en tu idioma. Y por eso digo que es muy importante y muy interesante tener este menú el día de hoy aquí en la nevera, ¿no? Siempre hablamos de comida, siempre hablamos pues qué hay en la nevera, ¿no? Y muchas veces no nos damos cuenta que la nevera está llena. La nevera está llena de gente muy importante al lado nuestro, que trabaja, que hace, que crea, que hace que este mundo sea mejor de alguna manera, ¿no? Y bueno, me gustaría comenzar primero con Alejandra, que pues el teatro, que es fundamental en el arte, en la cultura, en la sociedad, siempre preguntándose sobre todo cosas, ¿no? Contestando de alguna manera, pero siempre el público es quien se debe contestar. Y es esencial, es de hace miles de años que existe el teatro. Y tú estás ahí, tú estás al tanto un poco de lo que ocurre a nivel nacional, viajas mucho, estás al tanto de qué ocurre en las nuevas producciones, quiénes son las personas que hacen pues este trabajo fundamental. Yo digo siempre, ¿no? Mi hermana estudió teatro, también lo mismo, es dramaturga. No, señor, No, soy directora de teatro. sí, es directora de teatro. Pero tuvo algo que ver con el teatro, ¿no? Y entonces cargaba cables y hacía cosas. Y mejora este programa, por ejemplo, ¿no? Apretándole a botoncitos. Pero tú que sí sabes de esto, podrías contestarnos esta pregunta. ¿Qué ocurre en el teatro mexicano actualmente? ¿Cuál es? Porque mucha gente no se da cuenta. La televisión, por otro lado, ha hecho un trabajo que sustituyó al teatro. Pero, ¿qué ocurre con el teatro el día de hoy? Sí, bueno, tienes razón en el sentido en que en efecto el teatro se cuestiona y creo que a veces se ha cuestionado tanto que el mismo público se aleja de repente, ¿no? Como que no siempre son espacios tan cómodos. Y sobre todo el teatro que yo reviso, al que estoy al pendiente, que investigo y dentro del que me desarrollo, pues en realidad es un teatro no comercial, digamos, lo dividimos en circuitos por razones meramente prácticas, pero yo diría que yo me encuentro como en un circuito justo de festivales independientes subsidiados que tienen una intención de búsqueda artística, no vamos a decir si la encuentran o no, pero por lo menos hay una intención de buscar eso que llamamos arte, que también es un término, si quieres también podemos hablar de eso, tengo muchos desatinos con ese término, pero bueno, ¿no? Es un término que conocemos, que todavía es útil. Entonces, bueno, pues eso que llamamos arte, que digamos, es en lugar de buscar un algo que reditúe comercialmente o justo en fama o de esta manera, sino hay una búsqueda pues un poquito más profunda, ya sea sobre ciertos aspectos, ya sea personales, sociales, ¿no? Y ahora creo que el teatro mexicano actual
está trabajando mucho sobre las heridas personales, o sea, con un asunto muy profundo sobre nuestra realidad, muy reciente. Y entonces vemos en escena cosas muy que mezclan lo documental, muy cercana, o sea, no es, o sea, sí es ficción, todavía pero son autoficciones. Hay muchas cosas que no son ficción, testimoniales, documentales, pero sobre todo están abordando desde la herida de ellos mismos, ¿no? De quienes están en escena, de quienes están escribiendo. Normalmente son cosas que se producen, se escriben con el ensamble con el que se trabaja, es decir, no es un texto que previamente se construye. También tenemos ese teatro, es una parte importante también, pero incluso ese teatro que se escribe también está hablando de cosas muy recientes, ¿no? Y cosas que nos atañen como mexicanos, no mitos lejanos de otras tierras, sino que realmente estamos pensando qué somos, cómo estamos configurados, cómo nos relacionamos con otros, cómo manejamos nuestras heridas, ciertamente, y el feminismo ha sido una parte importante, ¿no? Claro. Supongo que ha ido cambiando muchísimo la temática del teatro del que yo recuerdo cuando tenía 15 años que comencé a ver teatro, primero en la escuela y después ya de manera personal. Pero también está esta otra parte que influyó demasiado, según yo, en la idea de hacer teatro, y es la televisión. La televisión comercial y las telenovelas y la formación de mucha gente que no vio teatro formalmente, ¿no? La idea de lo que es pues esta cuestión del drama, la comedia, perdón, muchos... Bebo, sí. Y que la televisión vino a suplantar un poco este tema, ¿no? Con la formación de públicos, y que a la hora que tú hablas un poco de estas heridas no resueltas y que lo llevan al escenario y que pareciera que es un problema comunitario general, me hace pensar en esto de las telenovelas mucho, ¿no? Sí, es raro y es una curva extraña. O sea, yo le preguntaba a actores, yo trabajé mucho en Veracruz con la compañía titular de teatro de la Universidad Veracruzana, que aprovecho para anunciar que acaban de estrenar su teatro, o sea que por 70 años no tuvieron casa y ahora acaban de estrenar su teatro allá en Jalapa. El viernes estuve allá con ellos, fue muy emotivo. Entonces, bueno, yo les entrevisté a varios de la compañía, de hecho hice un libro sobre la compañía, y ellos me contaban, Jorge Castillo específicamente me contaba que la primera vez que vio teatro, él vivía en las orillas del centro, entre lo que ya empieza a ser ¿cómo se llama? Tepito. Aquí en la Ciudad de México. Aquí en la Ciudad de México. Y él, la primera vez que vio teatro fue en la calle, en un tablado que se pone. O sea, era mucho más común antes que existieran estos tablados. Y durante toda la historia del siglo XX, todavía siglo XXI, hay muchos esfuerzos por llevar teatros a las colonias. Entonces sí es muy caro, es complicado, etcétera, pero sí se hace, ¿no? Y mucha gente a lo mejor solamente ve esa obra de teatro porque después no necesariamente va a ir a pagar a un teatro, pero se queda con esa primera experiencia, con esa cosa que vio en la calle, ya sea una cosa que se haya hecho concretamente de teatro de calle, y a veces no, llevan pues Shakespeare y cosas así más, que son para foros, pero los adaptan para espacios. Ajá. Y eso sigue pasando. Entonces, sí, a lo mejor hay mucha gente que ve las telenovelas y dice, yo quiero actuar, quiero ser famoso. Yo diría que ahora más las redes sociales inclusive, ajá, ¿no? Que hacen esas cosas. Pero la gente que se queda en el teatro requiere una disciplina muy grande, exige un montón, es cansado, la mayor parte del tiempo no estás en escena, estás haciendo otras cosas. Entonces realmente quien se queda del teatro no es porque no tenga esta necesidad de que la aplaudan. Hay que tener vocación, ¿no? Sí, es pesado. Yo me acuerdo en la secundaria, te digo que cuando fue el momento, por primera vez que fui al teatro formalmente, que nos llevaron de la secundaria, ¿no? No sé si te acuerdas tú, José Luis, que... Perfectamente. De hecho, en base a eso le iba a hacer una pregunta a ella. Ajá.
siento una necesidad de que ese teatro callejero regresara. Vamos a cocinar con lo que tengamos en casa. ¿Qué hay en la nevera? Con Alberto Aguilar. Que todo el mundo tiene casa. Que sales y ya es tierra de nadie y por qué te cruzaste en mi camino y, o sea, es todo lo que vivimos en el día a día, ¿no? Y yo me acuerdo porque justo yo empecé a trabajar muy chico en esto. ¿A qué edad? ¿A qué edad? A los 9 años, ¿no? Empecé en estudios de grabación y bueno, es un tema muy largo que luego hablaremos para no salirnos del tema. Pero me acuerdo un día que empezaron cuando, no sé si se acuerdan de esta etapa de que había que escoger a tu jefe de manzana. Ajá. Y que las delegaciones estaban haciendo el trabajo de vamos a llevar por medio del teatro a que escojas a tu jefe de manzana. Ajá. En un rollo de se hizo una obra de teatro en la cual era chistoso cómo ibas, e incluso hicimos una canción para escoger a tu jefe de manzana y era teatro callejero y me acuerdo que tuvo un impacto en donde todo el mundo decía, bueno, creemos que el vecino que nos conviene a nosotros por su forma de ser, pues es tal, ¿no? Y entonces ya decían, pues este es mi jefe de manzana, ¿no? Y eso lo hicimos empezó en la Benito Juárez, pero yo hice Benito Juárez, Coyoacán y parte de Iztapalapa, ¿no? Y tuvo pues mucho impacto, ¿no? O sea, si no lo tuvo a nivel, no había en redes, no había mucha radio, pero este rodeo de boca en boca, me acuerdo que hasta Iztacalco lo empezó a hacer, pero yo ya no lo hice, pero tuvo tanto impacto este teatro callejero que se creó esa necesidad de no necesitas ir a buscarlo o ir a un teatro como tal, o sea, y se creaba esa cultura de que el teatro callejero tenía otras vertientes que eran más cercanas y más reales, por lo tanto la gente sí las buscaba y las consumía. Sí, sigue pasando. Lo que pasa es que difícilmente, es muy curioso cómo difícilmente nos enteramos justo habiendo este asunto de las redes. Somos más, nuestra lejanía es más grande, a pesar de que tenemos redes, a pesar de que, ¿no? Tenemos tantas cosas. Por ejemplo, tengo una compañera, ella hace teatro con policías en Iztapalapa y tiene un grupo, y además de hecho ya tiene una compañía de teatro fija. Los policías hacen teatro y van a las escuelas, van a plazas, ¿no? Y no cuidan. No, sí, de hecho cuidan más. O sea, parte de todo el asunto es que se vuelven más empáticos. Ajá. ¿No? Entonces ahí hay un fenómeno súper chistoso que sucede con los policías, incluso hasta contradictorio a nivel interno, ¿no? De ellos, que ha sido interesante, como, o sea, no necesariamente lo solucionan, pero sí sigue pasando. El asunto, el teatro sí puede, incluso cualquier tipo de teatro tiene una potencia de comunicarnos, ¿no? Más allá de que sea realmente bueno el espectáculo, ¿no? El hecho de estar todos juntos conviviendo y estando, ¿no? Junto con las personas, viéndolos ahí, creo que eso funciona bastante. Sí. El teatro de calle tuvo, pues, un momento de abandono, diría, ¿no? Porque justamente era muy reiterativo, sus temas no eran tan interesantes, como que, entonces, también creo que para los creadores no fue tan interesante y entonces, se alejaron un poco de eso. Creo que poco a poco se va retomando. Y a mi forma de ver, eso sí ya, ¿no? Totalmente. Yo siento que no todo lo que se presenta en plazas, no voy a decir calle necesariamente, porque son diferentes características, ¿no? Pero digamos, por ejemplo, en plazas o en espacios públicos, que no necesariamente tiene que estar diseñado para eso, sino que pues simplemente llevar tu propuesta y hacer un esfuerzo extra, porque en efecto requiere un esfuerzo extra, ¿no? Convocar a la gente, que se quede, que se escuche, una serie de complicaciones tanto técnicas como temáticas, que sí creo que si la apuesta está sobre la actuación, se puede trasladar fácilmente casi cualquier obra a un espacio. Y bueno, por ejemplo, con el grupo que yo trabajaba en Área 51, hacíamos mucho eso de la obra que se estrenaba, se iba a las colonias periféricas de Jalapa, la que fuera, ¿no? O sea, era parte de como de lo que hacíamos.
No era teatro de calle, no estaba pensando como teatro de calle, muchas veces incluso llevábamos iluminación y todo para que tuvieran la experiencia de teatro. Completa. Sí, ¿no? Entonces sí, no estaba pensado como un teatro de calle, pero la idea era acercar el teatro a la gente. Claro, te digo, yo vuelvo a esta historia de secundaria porque ahora que te tenemos aquí esa posibilidad de tener una investigadora de teatro formalmente, ¿no? Una Alguien que chismosa hay una del teatro. chismosa, alguien que sabe de todas estas cosas, que bueno, probablemente, bueno, en otro programa vamos a hablar de lo que ocurre en el teatro profesional y en el teatro, pero a mí lo que me interesaría es saber sobre esta cuestión formativa, ¿no? ¿Cómo se llega a los alumnos? ¿Cómo se llega a la gente joven para que se enrole en la idea, primero de leer y después leer lo que es el pues teatro, y ir a ver, empezar a conocer qué es buen teatro o qué es mal teatro? Cuando íbamos en la secundaria, por ejemplo, una vez nos tocó hacer una obra de teatro, ¿no? Que era como final, ¿no? Qué memoria la suya. Era un trabajo final y pues era un grupo completo, éramos creo que 2 o 3 equipos por grupo. Ajá. Y en mi grupo estabas tú, Sí. estaba el Flamas, estaba El altote. uno que juega básquetbol, Sí. que se me fue. No, el apellido, eso se Lo me va a fue. ver y te va a resentir, te va a comentar. Sí, Hasta Mares estaba. sí, bueno, tenían que estar un montón de gente. O sea, un grupo de 30, por lo menos había 10, y solo participamos 4. 4 que llevamos, por ejemplo, un aparato de música para poner discos. La sala, yo llevé la sala de mi casa para la escenografía. El Flama llevó parte de su casa también para hacer la escenografía. Y actuamos y dijimos, hicimos, pero 6 no hicieron nada. 6 se quedaron ahí de espectadores porque no tenían permiso para usar nada de su casa como escenografía. No tenían permitido ni siquiera llevarse un disco. Nada. O sea, era una cuestión. Para mí era increíble que no hubiera ese grado de participación como fuera, ¿no? Aunque sea cargar un cable. No había nada. Es un reflejo, ¿no? ¿Cómo te subes a un teatro, a hablar en el público? Ya no digamos actuar, porque pues actuar, pues... No, pero para nosotros, o sea, yo me acuerdo a lo primero que me enfrenté, o sea, no fue a lo porque había que escribirla también, ¿no? O sea, y me acuerdo que o sea, obviamente ellos ya traían esta creatividad y no era difícil, pues, escribirla, el problema era actuarla. Y entonces cuando te pones enfrente de tus compañeros, sí se complicó, bueno, a mí se me complicó de... ¿qué hago aquí? O sea, entiendo que es parte de la escuela y de una calificación, pero ¿qué hago aquí? ¿No? O sea, era complicado. Pues es que es lo bonito del teatro. ¿Cómo no querer el teatro? O sea, por un lado es el reflejo de lo que sucede en la sociedad misma, ¿no? Unos participan, otros no participan, unos están esperando que les digan qué hacer, otros toman iniciativa, siempre, o sea, esos desequilibrios que podemos encontrar. Y luego la otra, ¿no? Todas las herramientas que te da de confianza contigo mismo, de trabajo en equipo, de pues si no estamos todos en realidad no funciona al final, ¿no? Eso tiene el teatro, la verdad, es difícil. Pero ¿cómo se le hace enamorarse para formar gente? Porque... tiene muchos aristas, pero digamos, en México han hecho un esfuerzo grande. La Ciudad de México especialmente tiene un programa con secundarias y que justo hacen eso de... promover que haya teatro en las escuelas, pero además hacen un concurso. Y esto se ha replicado. En Tijuana tienen un concurso también grande, pero eso lo hace un grupo independiente, por ejemplo. Y ya hacen un interprepas con San Diego y todo. Eso obviamente te motiva. Pero lo que hace Ciudad de México, que creo que es especial, o hacía, porque ya también hace tiempo que le perdí la pista, le daban actores y directores profesionales, daban clases a los maestros que impartían teatro, que normalmente son el de español, a veces el de matemáticas, gente que por alguna razón terminó impartiendo la clase de teatro, y a estos profesionales les enseñaban no solo teatro, sino cómo conducir a los alumnos. Y pues obviamente hacía que el proceso fuera más empático y tal. Y luego por otro lado está el programa de teatro escolar, que ahorita está medio pausado, ha sido desde la pandemia, ha sido una pérdida muy lamentable, porque por un lado es justo una parte muy importante de la educación y de cómo compartimos el teatro hacia las juventudes, pero también es una parte pues donde los creadores se sostienen, ¿no? Con un trabajo continuo. Entonces, bueno, eso ha sido una pérdida que todavía
no lo establecemos, pero el programa es muy amable en el sentido de que justamente las obras de teatro van hacia las escuelas o llevan a los grupos escolares al teatro, pero para ver grupos profesionales, porque lo que pasaba muchísimo, que probablemente a ustedes les tocó, es que a mí me tocó, ¿no? Si te tengo que ir a ver esta obra de teatro tal lado y pues nunca has visto teatro, entonces lo ves bien, ¿no? Pero sí unas cosas de... Sí, hace poco me invitó una amiga a ver una obra, ¿no? Y me dice, vamos a ver una obra de teatro, y me llevó a un teatrito en la colonia Roma, que no era teatrito, era una casa que de alguna manera le hicieron para ponerle butacas en todos lados y cobrar. Y era una cosa que yo me acordé de la secundaria, te lo juro. Yo también ya sé cuál es. Y entonces era una cosa de Edgar Allan Poe, pero de verdad me acordé, yo creo que haz de cuenta que estaba viendo a mi maestro de matemáticas actuando ahí, ¿no? O al que fuera, ¿no? O sea, sin tablas y sin no nada. Te hagas a la de historia. Muy, pues, con mucho gusto, seguramente, pero sin nada de formación actoral ni nada. Esto me lleva a otra pregunta, por ejemplo, las redes sociales, ¿cómo actúan? O sea, Eduardo, que tú estás ahí más metido que nada en cuestiones de cómo se venden y cómo se compran y cómo interactúan en cuestiones tecnológicas, ¿no? Todo el tiempo has estado en cómo va evolucionando, seguro desde que eras niño, ¿no? Sí, claro. Estas cosas, la televisión, el radio, luego las grabadoras, luego no sé qué tanto. Yo no sé qué tanto puedan tener en cuestiones tecnológicas, pero va ganando, ¿no? O sea... Va ganando. De hecho, ahorita que estaban hablando sobre lo de teatro, cuando yo era niño, en Chapultepec, había mucho acercamiento para los niños. Porque, por ejemplo, había gente de teatro y montaban un teatro ahí directamente en Chapultepec. Entonces llevaban ropa y todo para los niños. Entonces empezaban a actuar y empezaban a jalar a los niños del público. Y te integraban a la obra. ¿Sí? Y después tenías un programa que era muy famoso, que a ustedes no les tocó, que se llamaba El Teatro Fantástico con Cachirulo, que eran obras de teatro que se presentaban en directo en la televisión. Entonces todo el mundo, pues como loco para ver el programa del Teatro Fantástico. Entonces como que era muy natural para nosotros. Incluso en la escuela, montar obras de teatro era muy, muy natural. Entonces tú salías, haz de cuenta, a Chapultepec el fin de semana, y había los teatritos Guiñol de los muñequitos. Y te involucraban. O ya había teatros un poco más en forma y te disfrazaban, ¿no? Y te decían, mira, la obra se va a tratar de esto y tú vas a hacer esto. Entonces... como que había mucho impulso a la cultura. Y después empezaron a salir los cuentacuentos, que también era lo mismo. Te invitaban a participar, tú leías un párrafo, aunque lo leyeras bien o mal o lo que sea, pero te integrabas, ¿no? Uh-huh. Porque en lo que estabas tú leyendo, de repente se te aparecía por acá la bruja, se te aparecía la princesa, tal. Entonces como que eras parte de... Uh-huh. Entonces siempre era la cosa de ir de niño, que te llevaran a los teatritos que se montaban en Xochimilco, en Chapultepec, en Coyoacán o en donde fuera. Y de repente, pum, eso se perdió. Cuando ya iba yo en secundaria, ya estaba prohibido todo ese tipo de movimientos, como que veníamos con la resaca de las prohibiciones de la cultura y tal. Ajá. Entonces de repente había grupos de teatro que se ponían en la Conchita, y a tal hora va a haber una obra de teatro en la Conchita, y así de 1, 2, 3 vamos a hacer la obra antes de que lleguen y nos saquen. O también tocar música, llegábamos en la combi de un amigo, que era del papá, ajá, que era el de la compañía papelera escolar. Ajá. Sí, se llamaba Roberto Miyazaki. Él tenía una combi que tenía equipo para conectar, para acampar y tal. Entonces llevamos un amplificador de 2 pesos con una batería que se caía. Y nos poníamos en el centro de Coyoacán, donde está el kiosco. Ajá. Bajábamos todo, pero en cuestión de 10 minutos era montar, tocar 2 canciones y vámonos. Porque se venían luego los policías y te sacaban. Ajá. Pues entonces como que todo eso fue como que matando, y después como que se fue volviendo muy subterránea la cultura del teatro, no sé si te acuerdas. Claro, pues seguramente fue una cuestión política, una cuestión de represión, claro, una cuestión por todo lo que sea. ¿Cómo en qué año fue eso? Pues cuando yo eso de Chapultepec, yo tendría como 5 o 6 años, haber sido como a finales de los 60, principios de los 70. Ajá. Y cuando ya iba en secundaria, que era mediados de los 70, pues ahí sí era... No, pues ya estaba totalmente prohibido, ¿no? Bueno, ahí tenías que ir a oír grupos de música, los famosos hoyos funky o los cafés,
Ajá. que de repente tenían que tocar a media tarde, como en el Aramis y varios cafés, Sí. y nada más podías tomar malteada y refresco. Y tocaban de 4 a 6 y no había más rock. Sí, y supongo que con el teatro también, ¿no? O sea, No, con el teatro igual lo mataron, porque te digo que era muy común de entre los niños irnos a Chapultepec. De hecho, tenemos un amigo que el papá tenía un Chevy de esos 50 y tantos que cabíamos como 500 niños. Ajá. Y era llegar a Chapultepec al teatro llegabas desde que empezaban a montar todo. Entonces ya te formabas a ver qué te tocaba, a ver si te tocaba ser el monstruo, si te tocaba ser el príncipe o de lo que te pusieran, ¿sí me explico? Ajá, sí, claro. Y de repente como que se empezó a perder, ya llegabas a Chapultepec y ya no veías ni teatro, ni veías nada. No, pues a nosotros nos tocó el 85 además, ¿no? En el 75 apenas por ahí andábamos. Aparte del 85, del terremoto, pues veníamos justo ya de la parte más áspera, ruda, de la represión, de un momento de crisis económico. ¿Quién iba a tener dinero para pagar una obra de teatro de calidad, no? O sea, ¿quién iba a pagar una producción de teatro? No. Creo que cuando éramos niños, en el momento en el que íbamos en secundaria, estaba de moda una obra de teatro que era, creo que lo máximo en teatro mexicano comercial, ¿no? Que era José el Soñador. Ah, sí, esa fue y muy se acabó con el terremoto, porque era en unos teatros que estaban ahí de Televisa. Eran en unos teatros televisines, o cómo se llamaban esos. Televiteatros. Pero de ahí en fuera, por ejemplo, estaba el teatro universitario, estaba teatro callejero, había en Chapultepec, lo último que yo recuerdo del teatro cuando era niño, y no me gustaba, eran pseudo obras de un grupo que se llamaba Cleta. Y entonces pues eran todos como unos rebeldes que decían, pues yo creo que cosas que repetían y no estaban bien enterados. Ahora a la distancia te das cuenta que era una cuestión... Pero nos las comprábamos. Sí, claro. Yo también me las compré en la prepa. Sí, digo, no me quiero poner muy densa, pero lo que terminó pasando es también la institucionalización de las artes, ¿no? O sea, con la creación de Conaculta, el FONCA, este sistema de becas, que justo, ¿no? Pues una cadena de legitimación que entonces te importa menos presentarte en una plaza o en un espacio público. Adiós el hoyo funky, o sea, lo que quieres es, ¿no? Generar puntitos para generar becas y, ¿no? Y alcanzar un estado, pues, de privilegio. De bienestar. De privilegio, porque comer diario. Yo no sé si comían diario, pero por lo menos se sentían más chidos que todo lo demás, ¿no? Y algunos sí, o sea, muchos, pues, terminaron de embajadores, etcétera, o sea, sí hubo sobre todo en la literatura, el teatro también, ¿no? El teatro también Emilio Jarballido, Sergio Magaña, todos ellos terminaron, Salvador Novo, o sea, como que sí hubo, bueno, a ellos no les tocó literalmente el FONCA, pero sí hay un proceso de institucionalización de las artes, que termina siendo, pues, unos discursos siempre un poquito picantes, pero también siempre hasta donde el Estado lo permite, ¿no? Recatados. Sí, hasta el Estado lo permitía. Sí había una censura no dicha. Ajá. ¿no? Pero en nuestro tiempo, como niños, nos tocaba, en la ignorancia absoluta, esa posibilidad todavía de encontrarse en la calle con todo esto. Pero ahora, ¿con qué te encuentras? Ahora que se supone que hay una apertura, que hay una idea más clara. Hay apertura. Bueno, en el caso de los niños, que hemos estado hablando mucho a partir de estos recuerdos infantiles de ustedes, que se conocen desde chicos, creo que es muy pertinente, porque ahora justamente el teatro, en general el teatro se ha alejado de la televisión. O sea, insisto, desde donde yo hablo, ¿no? O sea, claro, el teatro comercial es muy televisivo, tiene una idea de set, etcétera. No estoy hablando de eso. El teatro que busca otras formas justamente se aleja de la televisión, ¿no? O sea, si ya todo eso está en la televisión, ¿qué otra cosa puedo hablar? ¿No? ¿De qué otra cosa puedo hablar? Y justo para niños, pues que justamente los niños tienen, pues, una gama impresionante, ¿no? Y de efectos especiales y de lo que quieras. El teatro para niños se ha vuelto, por un lado, sí muy participativo, muy evocativo de la imaginación,
O sea, de todos los efectos especiales se hacen en el escenario, toda la música se produce en el escenario, todo lo que estamos construyendo es con la imaginación, ¿no? Para que realmente sea distinto a la televisión, por un lado, y por el otro tocando temas que no se hablan en la televisión. Temas de muertes infantiles, donación de órganos, abuso sexual infantil, temas fuertes, o sea, no hay restricciones actualmente para el teatro para niños. Se tocan con una poética específica, de una forma, ¿no? Para acercarse a ellos, para cuidarlos también, para que abran sus ojos. Para que sepan que existe todo eso. Sí. Y ahora actualmente hay un movimiento muy fuerte en México, pero en toda Latinoamérica, de teatro para bebés. Para bebés. Para bebés, de 0 a 3 años. Sí. No es dramático, no tiene una narrativa, es sensorial, es muy musical, intenta jugar con las luces, pero también tiene que ser muy tenue porque los ojos de los bebés todavía no están tan desarrollados. Entonces tiene muchas especificidades, muy interesante. Ahora que mencionabas Muy esta cuestión filosófico, de los niños, bueno, que tienen la posibilidad de crear todo esto también en el escenario, si yo hubiera sabido en esa edad de 12 años, porque yo quería hacer, en algún momento me pasó por mi cabeza, yo creo que a todos los niños, ¿no? La televisión nos jalaba sin saber qué era la televisión, pero no ser famoso, ¿no? Simplemente actuar o estar ahí, ¿no? En algún momento casi todos los niños y niñas, esta idea de estar en la caja esta, ¿no? Podría ser seductor, y lo podíamos confundir con una cuestión teatral, ¿no? Porque lo que veías en tu casa, en mi casa hacíamos teatro, mis tías organizaban en los veranos para entretenernos, pues una obra de teatro entre los primos y las primas y todo, exponiendo a la familia, muy divertido siempre, muy lleno de nuestras propias historias, ¿no? En la secundaria ya me di cuenta que era más complicado y que los demás no hacían lo mismo. Y a lo lejos, si yo hubiera sabido que mis compañeros son como José Luis, por ejemplo, que en ese momento tenía acceso a una posibilidad de música que cambió la historia de la cultura en el país, ¿no? Por ejemplo, ¿a qué edad estabas haciendo Nacha Pop? A los 11 años. A los 11 años estaba haciendo el primer disco, el CD de Nacha Pop. Del primer CD, 1986. Pero él tampoco lo aplicó hasta nuestra propia experiencia, ¿no? Porque me daba pena, ¿no? O sea, realmente era un tema de, pues llegaba a la escuela sin dormir y cosas que yo decía, pues ¿cómo no me van a entender si les digo que vengo de un estudio de grabación que estaba en Poligrama ahí en Miguel Ángel de Quevedo, ¿no? Que venía de trabajar, era un niño trabajador, pues. Vivía dos realidades. Pero bueno, retomando, ¿tú le apostarías al teatro y poder cambiar algo de esta historia donde cómo sensibilizar más a la gente cívicamente? O sea, porque entiendo las historias de lo que hablas, de lo que... pero... No sé, cuando dices le apostarías, no sé en qué aspecto te refieres, o sea, es más bien a qué nivel, porque a nivel humano, a nivel 1 a 1, individuo, funciona. El asunto es que a nivel masivo es muy difícil reproducirlo. Yo sé, ¿no? pero por ejemplo, en esta historia que te contamos, ¿no? Yo me acuerdo que para mí sí hubo un parteaguas, como yo ya venía viviendo esta parte de los escenarios, los discos que se grababan, la gente que era muy famosa, pero yo no decía que los conocía. Yo digo, sí marcó, haber hecho esa obra a mí me marcó lo que no quería de mi vida, y que yo no me quería dedicar para nada a estar en un reflector ni en una cámara. Yo decía, atrás es mi mundo, entonces me encanta lo que veo, me encanta todo lo que tenga que ver con una consola, con una grabación y demás, ¿no? Entonces, si a mí me marcó de esa manera, pienso que hoy día, te digo, sobre todo con esto de, pues tienes el acercamiento a tanto, ¿no? Y me acuerdo antes de que empezara la pandemia, yo ya veía mucha gente que decía cómo el celular nos estaba desuniendo y que platicaban más con un celular que en plática normal en una mesa. Y de repente eso, en la pandemia, nos vino a juntar, ¿no? Porque era la manera de convivir y de hacer Zoom o cualquier tipo de tener como este contacto, ¿no? Sí, yo estoy segura que no hay nadie que haya participado en un proceso teatral que haya salido igual que como entró. Y en ese sentido,
bueno, algo que sí abogamos, o sea, digamos como en diferentes niveles, ¿no? Una cosa es el teatro profesional, hecho por profesionales, que a lo mejor puedes llevarlo a otros lugares y yo sí apuesto por eso, pero sí, es caro, es complicado, etcétera. Pero por lo que más apostaría es por la educación básica, ¿no? Ya en algunos países de Latinoamérica se ha pasado la legislación para que el teatro sea una materia curricular. Ya existe el antecedente. Y aquí lo hemos estado también un poco... No existe insistiendo. aún. No existe, aunque existen muchas escuelas. O sea, sí hay... Pero es como una incluso en la resistencia, SEP, ¿no? Incluso O sea, incluso ¿sí? dentro de la misma SEP existe la plaza de maestros de teatro, no todo el mundo la tiene, es complicado, no es tan... Hay a nivel, en bachilleres, el colegio de bachilleres tiene unos festivales y concursos grandísimos. Por lo menos en Veracruz, que es lo que yo conozco, que viví allá mucho tiempo. Allá también las escuelas, las prepas, las secundarias también tienen su concurso teatral, y además como hay muchos gente de teatro muy interesante, los chavos presentan cosas muy interesantes también, ¿no? Ya no se termina, ya no está solamente en pastorelas. No, que va, no, también he visto cosas pues dramáticas. Y en tenorios, ¿no? en Que también se teatro. puso de moda cuando era niño. Creo que lo más famoso que conocía a muchos de mis compañeros que se lo llevaban al teatro a ver el tenorio de Paco Stanley, ¿no? Y todo, o sea, sí hacen de todo. Y también con adultos mayores. Ajá. Con adultos mayores también es una experiencia padrísima. Sí, pero como la televisión invadió todo, ¿no? O sea, al final, somos Bueno, producto. Lo que pasa es que la televisión se satanizó porque se empezó a utilizar para cuestiones políticas y cuestiones de control y tal. Pero en realidad la televisión empezó con la gente de teatro. Eran obras de teatro que se televisaban. Y era un acercamiento que le dabas a la gente para poder estar todos los días siguiendo una trama. Pero eran puros actores de cine y de teatro, que los actores de cine empezaron en el teatro. Entonces fue una como continuidad de, ¿no? Pero realmente yo no le veo tanto horror a la tele de que Televisa te idiotices y tal, porque bueno, a final de cuentas te puso la cultura a la mano. Ajá. Que después se manipuló es otra cosa. ¿Sí me explico? Pero creo que por lo menos cuando nosotros éramos niños, pues todo era pues, con actores de teatro y sí te jalaba. Claro. Y sí No, te jalaba ir al Pero teatro. sí es una degradación, ¿no? Sí, obviamente. En las Sí. radionovelas. No, obviamente después, te digo, se fue degradando. Estoy A nosotros nos totalmente tocó acuerdo, lo pero, peor por de lo ejemplo, peor. Sí. Estoy de acuerdo Sí. contigo porque creo que al final nosotros lo permitimos. O sea, ellos crecieron porque uno lo permitió. O sea, más allá de que te enajenaran o no, uno es el que te permites tenerlo. Sí, lo que o no pasa es que tenerlo. tú también tienes que tener la conciencia de decir, bueno, ¿qué sigo y qué no sigo? Sí, claro. En mi caso ¿No? optaron por la clic, apagar la tele, ¿no? Sí. Y nos salvó de alguna manera, pero ya viéndolo a nivel generacional, cuando yo veo en esta situación del teatro, de cómo se provoca que la gente se entusiasme por el teatro, porque lea teatro, porque vaya a las obras de teatro, porque critique teatro, porque en esta formación no profesional, ¿no? Simplemente como un espectador, como alguien que es asiduo al teatro, pues no es tan generalizado, no es tan fuerte, ¿no? Pues es que si veías el tenorio, pues ¿cómo? Sí, es raro. A mí el público del teatro me asombra, tengo que decirlo. O sea, porque digo, a mí me gusta el teatro, soy absolutamente fan, pero cuando veo a alguien que no estudió teatro, que no se dedica nada al teatro y que lo ves todas las funciones, digo, qué bien, no, ¿por qué? ¿Cómo por qué? Claro. Y me empieza a platicar. Teníamos un espectador genial allá en Jalapa, él era maestro, él era de Perote y regresaba a Perote de Jalapa a Perote, ¿no? Todo el tiempo. Y se quedaba a ver nuestras obras y veía todo y te explicaba las obras de una manera, o sea, tenía un detalle y un ojo para ver las cosas y él no tenía ningún interés en hacer teatro, él tenía un interés genuino en verlo. Por otro lado, también teníamos gente ya adulta, de alrededor de 40 años, que empezaron a ir a tomar clases por primera vez de teatro a los 40 años en el foro. Y son intereses distintos, ¿no? Claro. Hay también una cosa de expresarse por ese medio, pero también el asunto de sentarte y ver y analizar y pensar y discutir lo que te están poniendo a él. Y además él lo hacía desde una generosidad, no era así de, a ver, ¿qué me vas a dar? ¿No? Que
que luego nosotros somos muy Ajá. así. No, vengo dispuesto a ver qué me vas a Ajá. ofrecer. No, y pues- está padre. O sea, hace 15 días viví una experiencia en Jalapa muy, muy interesante a nivel público. Fui a un gimnasio que es muy famoso, no me acuerdo ahorita el nombre, a hacer un show de un brasileño, Daniel Boaventura. Ujú. Pero me di cuenta que sí había un público selecto que tiene mucho que ver con cultura. O sea, Daniel Boaventura, si no tienes un nivel cultural, no hay manera de que llegue, no es como tan común, Ujú. y pareciera serlo, ¿no? Pero me llamó mucho la atención que Jalapa, siendo un lugar que pues, no es grande prácticamente, ahora ya está junto con otro Coatepec, están juntos, no te das cuenta en qué momento estás en un lado y en el otro, ¿no? Pero que culturalmente han crecido mucho, y eso me llamó muchísimo la atención de que si son exigentes con lo que quieren ver, ¿no? En general, no nada más en el teatro, sino sí tienen un nivel cultural bastante que no lo pensarías ni siquiera. Bueno, ahí te voy a regañar, porque esa es una idea centralista absolutamente, ¿no? O sea, la cultura en Jalapa ha sido, pues, desde los 20, así, o sea, tuvo la primera orquesta sinfónica en el país, la primera compañía de teatro en el país, o sea, es una ciudad que nació siendo cultural. Entonces, su gente nunca ha tenido, o sea, su gente siempre ha crecido con esto alrededor. Cultura. Y tiene una cosa muy particular que a mí o sea, que lo que siento que más se nota que es una ciudad cultural es en el consumo local. Uh-huh. O sea, defienden mucho sus marcas locales, sus restaurantes, incluso sus tiendas, o sea, no hay Oxxos en el centro, no hay Starbucks en el centro, o sea, defienden lo que decías, o sea, es nosotros que apoyamos, ¿no? Y Jalapa lo apoya muy bien, o sea, como que tienen muy claro. No, y me encantó, eso. o sea digo, desde mi ignorancia de nada más ir a ratitos, digo, está increíble porque sí, o sea, para estar 2 días, sí ves esto que dices, órale, sí hay nivel. Sí, hay nivel. Sí No hay se nivel alcanza de a ver vida. aquí. Bueno, nosotros crecimos en Coyoacán, ¿no? Y en Coyoacán pensábamos que era como el alma cultural de la ciudad hasta que creces y te das cuenta que no hay nada. Es más, Nos de hecho, comprábamos todo. claro. O sea, Pero no tanto. Yo me acuerdo que cuando terminamos la obra de teatro esa de secundaria, y a la mera hora pues ya se acabó la obra y todo el equipo tuvo 10. Y los 4 que terminamos haciendo todo, pues sí teníamos 10, pero teníamos que regresar a nuestras casas cargando todo. Y ya llevamos el sillón y la lámpara por la calle. Te digo Porque que el teatro es miserable. ahí se me acabó Claro. la idea de hacer Ya teatro. muchos, o sea, ya con tu carrera terminada y todo, pues claro, lo que quieren es que los inviten y y los sigue lleven. pasando, ¿no? Yo lo veo en mis hijas así de, a nivel prepa, que los trabajos de equipo, que son de 12 personas, los hacen 2 o 3. Claro. Pues, Sí. ¿quién pone Y un se equipo de reparte la 12? calificación. Lo que pasa, ahorita, perdón, volviendo a lo que comentaba Eduardo, que le tocó otra época, una época más, pues más bonita en esa situación, ¿no? Más libre, Muy digamos, interesante. menos decadente. Y bueno, tenías tu combi o te llevaban en combi, ¿no? No, era la combi de un cuate que la tenía adaptada para salir a acampar con los papás y tal. Entonces de ahí, como tenía luz común, entonces ahí nos conectábamos en el amplificador y podíamos, pues, un amplificador chiquito de guitarra, uno de bajo, y era, órale, 1, 2, 3 y darle 10 minutos hasta que veías que empezaba a llegar ya la policía de la delegación. Entonces ya terminaba la canción y vámonos, pero era salir a repartir papeletas de que vamos a tocar en 2 horas en el centro de Coyoacán, y nos íbamos afuera del Instituto México, de la secundaria 72, del Simón Bolívar y de todo eso. Entonces era llegar y pues ya había a lo mejor 5, 6, 8, 20 chavos, lo que fuera. Y era la de 3, órale, a tocar y como saliera y vámonos. Para que veas que no nada más los Beatles, ¿eh? Pero Sí, así era. no. Pero así era, pero en esa época ya en los 70s, que pues ya ser rockero te veían así como, no manches, o sea, ¿qué te pasa? Sí. Ya era muy chistoso porque incluso había una policía que le llamaban la policía secreta en México. Ajá. Pero curiosamente
andaban en una camionetita Datsun y venían 2 y vestidos igualitos. Entonces era la policía secreta, entonces ya los ubicabas y ya decías, puta, ya llegaron estos cuates. Entonces cortabas fiesta y cortabas todo. Pero yo creo que a lo mejor, no sé, te quiero hacer como pregunta. Yo creo que cuando le empezaron a meter el esnobismo a la cultura, de que tienes que ser muy culto para oír música clásica, tienes que ser muy culto para el teatro y todo, yo creo que ahí fue cuando, ¡pum!, vino el frenón. Porque mucha gente dejó de ir por la pena de decir, ay, si yo voy al teatro, pues me van a decir que soy muy mamón, muy culto. ¿Sí me explico? Yo no sé si fue un poquito esa situación. Es que sí, estoy de acuerdo contigo, pero también por el contrario, cuando no ha sido así, ¿no? O sea, la cultura siempre ha sido un privilegio. O sea, los que sabían escribir, los que podían pagar para ir al teatro, los que tenían el palco, ¿no? Los que sabían escuchar música. De repente sí había una parte que era para el vulgo, que se abría, por supuesto, y la música popular tenía, ¿no? Y el teatro popular, o sea, como que siempre fue separado, ¿no? Y aquí en México tenemos esto, ¿no? Artes populares y artes. Entonces, más bien ha sido la batalla de irlo tumbando, ¿no? Si tú vas a un teatro decimonónico, de estos teatros centenarios que todavía tenemos en la ciudad del Esperanza Iris, tiene más de 100 años, es una arquitectura impresionante, apabullante, o sea, no sientes que si vas ahí en shorts, no te van a dejar entrar. Esa es tu sensación. Yo voy en pijama prácticamente, porque hay también como un asunto como de manifestar de, no, este es un lugar para todos. Sí, claro. Pero la verdad es que sí el lugar te impone, ¿no? Entonces hubo más bien como ese, por lo menos a mí lo que me tocó, que soy un poquito más chica que ustedes, poquito, no tanto, pero sí más bien lo que me tocó fue eso, ¿no? Como la desacralización de los espacios, pues sí, ¿no? Como esa rebelión de, no iba en pijama, pero iba peor que en pijama, ¿no? Así como todo roto y tenis y como esta cosa de, esto es un espacio para todos. Quitarle el asunto de los asientos numerados para el teatro fue un asunto de democratización que fue vital, que luego el cine lo recuperó. O sea, es muy chistoso porque en el cine tú llegabas y te sentabas, ¿no? Donde fuera. Era un asunto democrático. Si llegas antes, sí, tienes claro, mejor lugar. Sí. Y ahora, pues porque es más cómodo y porque internet y todos estamos más cómodos, estamos de acuerdo, nadie lo va a negar. Pero entonces el teatro lo ha estado recuperando a su vez también, pero de verdad fue una lucha también, de decir, vamos a quitar esto, vamos a quitar los palcos, vamos a quitar, ¿no? De que cueste más un espacio que otro. Si llegas temprano, entras abajo, si llegas tarde, te toca hasta arriba. Entonces, eso, más bien a mí lo que me tocó fue al revés, como irlo, pero el público en efecto ya estaba ciscado, como dicen, la mula no era lisca. ¿No? Sí, no es gratuito. No es gratuito ese rechazo. Ahora, y todos los teatros populares, porque a mí me tocó todavía una buena época en que había muchos teatros populares y veías a los buenos actores en los teatros populares, iban sin pena, ¿eh? Pues sí, lo que platicábamos, ¿no? De la institucionalización, o sea, entre la prohibición y la institucionalización, como dijiste, mataron buena parte de eso. Sí, porque es curioso. Por ejemplo, en Argentina, en Buenos Aires, vas a la calle de Corrientes y todos los fines de semana está así de gente. Y de todos tipos, ¿eh? Sí. Desde gente de mucho dinero hasta gente que no tiene más que para lo indispensable. Y todas las obras de teatro están llenas. Y estás hablando que tienes un teatro y otro y otro y otro, y a lo mejor 50 teatros uno tras otro. Llenos. Y llenos. Y diferentes tipos de obras, desde las obras walk, así que es lo novedoso, hasta las muy clásicas, y siempre hay mucha gente rodando en toda esa zona. ¿Por qué aquí en México no funcionó algo así? Porque le dieron macanazos. Pero no, las historias son distintas. En Argentina tuvieron una dictadura fuerte, nosotros le decimos la dicta blanda, ¿no? Que justamente generó esas contradicciones. Y ¿no? Llegaba la secreta. Exacto, o sea, como ese acoplamiento. No vas a estar hablando. Ese acoplamiento a los artistas al Estado y al status quo, que fue lo que produjo la dicta blanda, justamente. Y las dictaduras no había manera, ¿no? O sea, estás en contra o estás a favor, punto.
Y en el momento en que se levantan las dictaduras, por fin pueden hablar todo lo que no se había hablado. O sea, hay un teatro post-dictadura muy importante. Y después de ese teatro, también viene el cacerolazo, o sea, hubo un momento, o sea, la crisis era tan fuerte en Argentina que toda la gente estaba haciendo teatro en sus casas, en sus salas, o sea, era como la única forma que tenían pero estaban haciendo, ¿no? O sea, no era que la gente iba al teatro, es que hacían teatro todos. Esto pues, también no es tan, yo creo que hasta todavía en los 2000, ¿no? Cuando todavía, ¿no? Tú acabas de regresar a Argentina prácticamente. Ahora, por ejemplo, ¿y por qué aquí en México no hay ese jale de los teatros otra vez? Pues tenemos un ¿Es el carácter precio diferente. o por qué? No, pues el carácter es diferente, la templanza es distinta. Insisto, o sea, la dictadura produjo cosas. No, a lo que voy es que no me interesa ser como son ellos, sino a lo que voy es que cuando yo era niño ir a los teatros era muy común. Como que era muy común ir a ver que a Cantinflas, que que el otro, que al Teatro Fábregas y no era caro. O sea, mi mamá, éramos 9 hermanos y de repente nos llevaba 5 a 6 de un jalón y pues alcanzaba. ¿Sí me explicó? Sí, pero no, ahora ir a una obra de teatro, digo... ¿Cuánto cuesta un musical, por ejemplo? Que es algo que está de... Uy, no, vale más de 1,000 pesos. Un musical. ¿En serio nunca has visto un musical? Vale No, es que nunca, no dije 1800. nunca no lo haya visto, nada más que no voy. No, pero es que, por ejemplo, ¿no? Hablando de lo que es popular y que consideran teatro de calidad, los musicales son en México un mundo desconocido para los que ven realmente teatro. O sea, es un teatro que la gente sí va a ver en esa escala. Y por el otro lado van al teatro que les dije, ¿no? Esa sala donde o sea, eso es radical, pero en ningún sentido tiene esto que nos imaginamos del teatro de calidad intelectual. Bueno, no, ese teatro está atrás del auditorio, lo que es el centro cultural. Pero tampoco, ¿no? El otro día fui a una. Pero hay de todo. Hay de todo y o sea, y yo he visto gente de todos lados, y incluso donde puedes ir gratis, como los jueves cuesta 40 pesos, creo que ahorita el boleto más caro está en 150 pesos. ¿Y es de calidad todo? Sí, o sea, de todo, variado, distinto, diverso, que eso me parece muy importante, pero incluso, producciones que tienen, una apuesta importante en términos económicos, o sea, que después vas a ver justamente con precios de 600, 700 pesos para arriba, las puedes ver también ahí. Pero sí, no, digo, y casi terminamos nuestro querido programa de ¿Qué hay en la nevera? Y no me quiero quedar con lo que nos pasó en Madrid hace unos años, viendo una cosa que yo dije, cuando llegue a México va a ser un escándalo de teatro y la gente va a protestar porque la conciencia, la historia, o sea, cómo nos dejan, que se llama Malinche, o la Malinche, que es de verdad una cosa horrible, una cosa espantosa, desde cualquier lugar donde la veas, porque es la historia amorosa, el encuentro amoroso de dos personajes que hacen posible nuestra realidad actual, ¿sí? Que es Hernán Cortés y no la Malinche, sino Moctezuma. O sea, es digamos una historia interesante en el sentido woke, como dicen, pero desvirtuada totalmente, que los españoles que teníamos a un lado en la inauguración de esa obra estaban indignados, estaban con una pena horrible para nosotros que sabían que éramos mexicanos. Y dijimos, cuando llega a México, pues hasta queman el teatro, ¿no? Porque la gente, ¿cómo? Y no, resulta que es todo un éxito. Bueno, pues la gente que lo compra va... Claro, la gente que lo compra ya sabe a lo que va y va con... O sea, es un público dispuesto. Y los que no vamos, porque ya sabemos que vamos a ver y no vamos a gastar ese dinero. Y también hay una... ¿Sabes cómo? Bueno, por lo menos yo lo siento así, desde que la vi, hace más daño hacerle promoción, indignarte, así de estas cosas que son horribles, las compartes, que también es el error incluso de la cosa woke y de la cultura de la cancelación, es lo que peor tiene. O sea, al cancelar le das publicidad, le das visibilidad. Entonces, ha sido más bien como un silencio, una indiferencia absoluta. En mi mundo no existe. Claro, yo no estoy en contra de nada de esto, solamente considero que la misma historia de la obra de teatro que fuimos a ver, pues no es, pues para nada, con una historia como lógica con la historia de lo que ocurrió, tampoco tiene por qué ser dramática, es una obra musical, pero
pero ya cuando lo ves dices, pero ¿cómo puede ser Eso posible? sí que se queda en la nevera. No, pero Sí. a mí sí me indigna. O sea, Ajá. sí me indigna el hecho de que un español quiera hablar de la Malinche. O sea, digo... No, a mí hay también, pero... No hay manera, o sea... La indiferencia es el mejor. Sí. Es, Pero, es que justo la indiferencia, o sea, por ejemplo, si en mis manos, o sea, si yo tuviera el alcance y el poder que tú tienes, yo sí haría algo, porque digo, obviamente nosotros como mexicanos nos hemos burlado hasta de la mismísima muerte de, bueno, quieres que te lleven mariachi, ¿me entiendes? O sea, no es el dolo de, o sea, ¿no? Y hasta de eso hacemos burla, ¿no? Pero no es lo mismo que tú, entre mexicanos, te burles de tu propia historia. y claro, sobre todo, ¿no? En una obra de teatro que sí deja una historia y es para toda la familia y que inocula una historia falsa. O sea, yo me acuerdo, en algún momento... Porque la censura sigue siendo censura. No hablo de la sí, censura. Yo hablo de cómo se transforma la historia. No. Y por ejemplo, aquí el convite una vez vino prácticamente antes de la pandemia. Por suerte vino el rector de la Universidad de Salamanca y comimos juntos, ¿no? Aquí abajito, y me contó una historia de la cual él mismo también decía, bueno, pues es que nos encargaron en la Universidad de Salamanca hacer un nuevo eslogan para contar esta historia de la conquista, y se llamaba Historia compartida de dos mundos, ¿no? Y entonces, bueno, historia compartida, pues ¿qué compartimos, no? O sea, ¿qué fue? Compartir es como de mutuo acuerdo, es como pues mitad tú, mitad yo, mañana tú, pasado mañana yo, o sea, ese tipo de cosas. Y al final, cuando vi la Malinche en Madrid, esta historia, digo, claro, o sea, todo esto viene con un discurso que se va inoculando de mil formas, entre esas el teatro, el cine, el radio y los medios de comunicación, donde puedes ver toda esta cuestión teatral, de ir cambiando la historia, e ir diciendo, bueno, eso es a lo que yo me refiero con la formación de públicos, con la formación cuando a los niños, a los adolescentes, a la gente que está comenzando a ver obras de teatro, pues esto es lo que les dan, ¿no? Eso es como lo más grande, pero ocurre como consecuencia en nivel pequeño, y va ocurriendo eso, va haciendo una transformación. Lo que te refieres, pues al final es pensamiento crítico, ¿no? Ahora, O como decíamos, el sentido común, el menos común de los sentidos. Sí. ahora, lo que pasa es que también se sataniza también mucho lo de la conquista y tal y tal. ¿Qué tanto en realidad eran tan españoles los españoles que vinieron después de 800 años de tener a los árabes encima? Nosotros llevamos 500 años, supuestamente, de cuando fue la fusión de los mexicanos y se creó México, la conquista, como le quieran llamar. Imagínate, estos todavía tuvieron 300 años más. Nosotros llevamos 500, ellos todavía se aventaron 300 más aguantando. ¿Y qué queda después de 500 años de nosotros, de lo que pasó en esa época? Sí. Queda muy poco. Entonces, ¿qué queda realmente de la España después de esos 800 años? No, pues Aparte estuvieron eso es para otro programa, porque no había nacionalidades en ese momento. No podemos hablar de España. Por eso, Sí, entonces, no. ni La historia de tampoco, los- ni tampoco claro. de un México. Entonces, Sí, ¿qué no. tanto pelean de un México y de una España si no no, existe? de la obra de teatro que cuenta una historia y cómo se transforma y cómo llegas al público joven, cómo lo transformas también en su forma de pensar, que viene siendo un poco como la televisión, o sea, cuando ya hay posibilidad de, ok, vamos al buen teatro, ¿no? ¿Qué hay? ¿Qué hay en la cartelera ahorita, por ejemplo? Demasiadas cosas. No, que tú digas, yo quiero enseñarle a mi hijo, No, ni idea. vamos ¿A mi al hijo? teatro. No, A mi hijo, sí, bueno. ya me inventaste. No, o sea, pensando, supongamos que tenemos familia, ¿no? ¿A qué teatro? Porque... Bueno, no, más concreto. ¿Qué recomendarías, güey? No sé, estuve en Canadá y estuve en Jalapa, veo pocas cosas en Distrito Federal. Me agarraron al descontón con esa, la verdad. Sí, no he visto ahora. Llevo un mes sin ver teatro acá en Ciudad Pero de lo México. último que viste que te gustó, que dijeras esto. está La padre. última que me vi que me gusta fue una obra mía, entonces está. ¿Cómo se llama? Exacto. Esa es la que recomiendas, esa es No, la buena. Sí. ¿Cómo se llama? No me voy a autopromocionar. Hay Ah, una obra sobre la maternidad que cuenta toda gracias. la problemática sobre la maternidad que está, no sé,
Bueno, está en el Centro Cultural del Bosque. Búsquenla. Cierto. Está actualmente. Actualmente. Bueno, pues vayan. No, acaba de empezar. Sí. Sí. Bueno, pues vayan al teatro. Vayan al Centro Cultural del Bosque, siempre hay algo chido. Y sí, ya llegó prácticamente el final de este programa. Este tipo de mesas que son más sobremesas y para a mucho público puede decir, pero ¿de qué están hablando? Estamos hablando de historias finalmente que tienen que ver con la cultura, con lo que ocurre cotidianamente. Siempre están ligados, ¿no? Y además, pues hablar públicamente de lo que se nos pasa por la cabeza, incluso cuando tenemos la posibilidad de hablar con alguien experto en algún tema, en este caso el teatro. Se juntan un montón de amigos, en algún momento esperemos que estén en la mesa los que nos están viendo, y que pues la verdad es divertido la idea de la sobremesa, porque este es el programa, se trata de eso, de hablar públicamente lo que muchas veces ya ni siquiera ocurre en esa teatralidad familiar, ¿no? Que para los niños cuando recuerdan en su casa, yo lo recuerdo, las sobremesas de familia los domingos eran interesantes. Pasaban de un tema a otro sin dejar de tocar el punto medular, ¿no? Correcto. Incluso había pleitos de ideologías y de distanciamientos por cuestiones que no coincidían, porque cada quien se dedica a algo diferente, pero que creo que es una bonita costumbre, porque es parte de lo que hay en la nevera. Hoy ¿no? vas por tu domingo. Sí. Compartir la nevera con todos. Sí. Pues muchísimas gracias, Alejandra Serrano, Eduardo. Qué bueno que estuviste por acá y te tocó. Gracias. José Luis, que estaba pendiente que te entrevistemos. Bueno, a los dos por separado también. Y bueno, Celina Aguilar en los controles. Y esto fue que en la nevera el día de hoy. Espero que les haya gustado y nos vemos el próximo martes. ¿Qué hay en la nevera? Con Alberto Aguilar.